Pues, ministro en retiro, doctor José Ramón Cosío, le agradezco la oportunidad de charlar, como le reiteraba al inicio antes de grabar, a la distancia. ¿Cómo está? Me da gusto verlo. Igualmente, querido José Luis, me da mucho gusto verte y verte bien. Y trabajando, como siempre, en todos tus temas electrónicos. Pues así es, ministro, con muchos temas. Ayer yo vi que estuvo en la plenaria del PRD y abordaba, de hecho, abordaba el tema que hoy le invité a platicar acá en También Opinamos, sobre esta idea de justicia mediática que no es justicia y cómo pues se antepone o podría estorbar a la justicia de veras, ¿no? Con esta cosa de filtraciones de expedientes o de videos. Eh, Usted decía ahí que esta liberación de información podía causar impunidad, más impunidad de la que vive el país. Quisiera preguntarle sobre esta idea que planteó ayer en la plenaria del PRD y agregando con esta idea de cómo para estos efectos los medios de comunicación, lo que pasa ahora en las redes sociales, puede afectar al debido proceso, puede afectar al curso de la justicia en investigaciones como el de Lozoya, como el de Pío López Obrador y David León. ¿Cómo afecta, ministro? Bueno, efectivamente yo he tenido la fortuna y de verdad que lo agradezco de haber podido estar con distintos partidos políticos en sus plenarias, no solo he estado con varios y de verdad que me da mucho gusto. Aprende uno mucho, además se sensibiliza sobre los trabajos que van a hacerse en la legislatura, que está por comenzar ahora el 1 de septiembre y en otros años que también he estado con partidos, insisto, en el interior del país o en el país, pues, a nivel federal. Y ayer la reunión del PRD efectivamente era para saber o qué pensaba yo de dónde estaban los temas de la justicia. Yo lo que les comentaba, si quieres déjame empezar por ahí, es que hay muchas cosas en materia de justicia. La semana pasada se celebró una reunión donde estuvo el senador Monreal como convocante, pero también estuvo el presidente de la Suprema Corte, estuvo la ministra Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación, estuvo el fiscal general, en fin. Yo creo que estuvo muy bien ese foro y ahí se presentó un cuadernillo por el senador Monreal en el cual se identificaban 30 iniciativas, 40 iniciativas entre todos los participantes. Entonces, no eran 30, 21 y 9. Desde luego la que presentó el presidente de la República con base en la propuesta de la Suprema Corte. Entonces, sobre eso explorábamos unos temas. Ahora, otros temas que se abordaron, además de la reforma a la Suprema Corte, pues el doctor Gertz habló de la reforma a la justicia penal, la ministra Sánchez Cordero de las formas de relación entre la Federación y los Estados. Habló también el gobernador de Oaxaca sobre algunas modificaciones importantes al Código Nacional de Procedimientos Penales, se habló de mediación. Entonces, lo que yo trataba de analizar con ellos es cuáles son todos los temas que están pendientes de dictaminarse y de resolverse en la Corte, en el Congreso. Uno. Dos, les quería yo hacer notar que además de la justicia penal, está en marcha todo el proceso de transformación de las juntas de conciliación y arbitraje en tribunales federales. Tres, está pendiente, y esa sí creo que está más detenida que las demás, si cabe esta expresión, la de la justicia civil y familiar. Entonces, si uno analiza todo lo que está pendiente de hacerse, en ocasiones sobre lo que ya debía haber comenzado los procesos, pues es una enorme cantidad, es muchísimo trabajo lo que se tiene ahorita que resolver. Entonces era una parte importante que ojalá que en este periodo ordinario pues se reactiven las modificaciones a los procesos penales, ojalá que sea para bien. Yo no soy partidario de que se esté modificando el sistema penal, como por ejemplo para establecer más delitos por los cuales no es posible obtener la prisión preventiva o estar en condición de libertad mientras se desahoga el proceso. En fin, son muchos temas ahí. Ahora, esta es una parte del problema. La otra que me preguntas, José Luis, es cómo puede afectar. Y este es un asunto muy delicado. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en el nuevo sistema, ya no tan nuevo, pero en el sistema penal acusatorio, las únicas pruebas que pueden tener validez
para lograr la sanción o la imposición de una pena a una persona que está siendo procesada son aquellas que se desahogan en la audiencia, no que se desahogan en los medios, no que se las vemos en la televisión, no que esas pruebas no tienen ningún valor, ¿eh? Entonces, estar filtrando videos, estar diciendo cosas, documentos, lo que sea, pues sí, puede tener un efecto mediático muy interesante, pero, como lo decías tú muy bien, en nada contribuye a la impartición de justicia, porque esa prueba, por decirlo de esta forma, ya se quemó. Entonces, si vamos a empezar estas guerritas de yo mando un video y tú mandas el otro, yo mando uno, yo mando el otro, me parece que lo único que se logra es entorpecer la marcha general de la impartición de justicia. Si adicionalmente a esto recordamos que nuestro país es uno de los que tiene un índice más alto de impunidad en todo el mundo, pues entonces, si a esta mala práctica nacional de tantos años le agregamos estas filtraciones, pues nos podríamos encontrar con la desagradabilísima sorpresa de que personas que debieran ser sancionadas por la comisión de ciertos delitos no pueden llegar a ser sancionadas simple y sencillamente porque con las filtraciones se echó a perder, por usar esta expresión coloquial, el proceso mediante el cual se les iba a sancionar. Yo creo que hasta este momento, con toda franqueza, no hemos llegado a esa condición. Algunos videos de los senadores, de personas en el Senado recibiendo algún dinero, algunos videos sobre el hermano del presidente. Yo creo que hasta este momento esto no ha llegado o no tiene el potencial de anular los procesos. Tampoco creo que lo tenga la filtración de la denuncia presentada por Emilio Lozoya. Creo que hasta este momento no. Porque son pruebas que me parece que tampoco iban a ser absolutamente concluyentes y la denuncia ni siquiera tiene el carácter de prueba. Lo que sí me parece es que de seguirse este caminito, insisto, que puede tener mucha rentabilidad política, que puede ser muy importante de cara a las elecciones para el año que entra, pero de seguirse ese caminito o incrementarse, pues entonces sí me parece que se podría comprometer muchísimo la impartición de justicia. Sin duda, doctor, hablaba al inicio pues de esta idea que hay sobre la mesa de reformar al sistema de justicia de nuestro país. ¿Habría la posibilidad o se podría proponer que en todos estos debates que habrá, supongo que va a seguir con intensidad esto, la posibilidad de también meter sobre la agenda en esta materia, pues tratar desde lo que se pueda, desde lo judicial, frenar estos elementos como filtraciones, como tratar de llevar la justicia de veras, a tratar de llevarla, como decía usted, a la justicia popular? Yo creo que no hace falta, José Luis. ¿Por qué razón? Porque otra vez insisto en este punto que para mí es central. La condición de no, el hecho de que se diga que las pruebas solo pueden ser desahogadas en la audiencia, me parece que es una limitante ya de por sí fuerte, ¿no? No tienes mayor cosa. Y dos, estar filtrando pruebas es ya un delito. A cuento de que alguien extrae de un expediente una prueba, un video, una grabación, lo que sea, y lo exhibe. O sea, ahí hay un delito. El proceso tiene un secreto el sumario, como lo conocemos. Consecuentemente, lo que se tendría que hacer es aplicar sanciones adecuadas. Desde luego, tampoco se trata ahora de abrir otro tema, pero sanciones adecuadas, sanciones pertinentes para quienes están extrayendo material de los expedientes y lo están transmitiendo. Por ejemplo, el presidente de la República, cuando transmitió un video, él dijo, pues a mí me llegó, pero yo creo que ese no es el camino de decir, a mí me llegó y como a mí me llegó, yo puedo hacer lo que sea. Hay que corroborar de dónde vino o de plano no transmitirlo y pedirle a las instancias judiciales que se hagan cargo de esos elementos. Si es que han salido del expediente, claro, porque si no han salido del expediente y es una guerrita como estas que se hacen históricamente, hoy es por videos, antes era por cartas, otro tipo de formas de afectación a los procesos,
bueno, pues entonces no se podría procesar. Si llega algo a un medio de comunicación, pues el medio no tiene por qué revelar la fuente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si son elementos que se van a estar sacando del expediente, entonces sí me parece que hay una responsabilidad de la de la Fiscalía General de la República para controlar sus propias actuaciones. Yo no creo que haga falta una adición en este sentido, sino, como tantas veces en este país, la aplicación de los elementos jurídicos que están puestos ahí para impedir que se produzca estos desvíos de la justicia. Como quien dice, pues la ciudadanía como que no se debe de dejar llevar por la euforia o por los enojos de lo que se filtre, sino quien tiene la última palabra o donde está la bolita en la cancha es en el tema judicial y ahí será donde se dictamine todo, ¿no? Sí, y adicionalmente pasa algo, que como se está poniendo con tanto énfasis esta idea de, no, pues ya encontramos los elementos perniciosos, ya sabemos que todos estos son unos sinvergüenzas, etcétera, 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 se va produciendo una justicia paralela. Muchas personas, supongo yo, que en su psicología, ni que esté bien ni que esté mal, simplemente en su psicología ya condenaron a muchas de las personas que hoy están siendo procesadas o algunas que ni siquiera han comenzado sus procesos. Yo lo puedo entender como una reacción psicológica normal, la gente está muy lastimada por la pandemia, venimos de unos procesos de corrupción espantosos, es decir, todo eso lo puedo entender, pero esa suma de sentimientos, esa suma de psicologías, en modo alguno puede tener una función sustitutiva de la justicia formal, que es la única con la que en nuestro tiempo histórico, nos corresponde juzgarnos unos a los otros y determinar las responsabilidades de unos y de otros. De otra manera, me parece que sería peligrosísimo que abriéramos estos procesos de justicia popular. Han existido en la historia, tuvimos un comité de salud pública, o tuvieron los franceses después de la revolución, y lo que uno puede analizar, o lo tuvieron también los nazis después de la toma de poder por Hitler y otros muchos países, y lo que uno se va encontrando es que son comités que empiezan con una cierta legitimación revolucionaria, con una cierta legitimación de clase, y al final del día acaban matando a propios y extraños, ¿eh? Son comités que suelen salirse completamente de orden. Entonces, ¿para qué empezar este tipo de procesos muy inciviles, donde se lastima muchísimas personas, donde se cometen muchísimas injusticias, si tenemos mecanismos formales? Ahora, los mecanismos formales son lentos, sí, son aburridos, sí, no generan material y no generan chismecito, no, pero esa es la forma en la que las personas tienen que ser procesadas. Esas son las reglas que en nuestro país, como en prácticamente todo el mundo, existen para hacer. ¿Qué es lo que quisiéramos? Entregarle la posibilidad de impartición de justicia a una persona o a un pequeño comité o a un grupo de personas que por sí y frente a sí mismos determinen cuál es el destino de todos los demás, sin ninguna regla, sin ninguna posibilidad de audiencia. Hay que revisar la historia. Insisto yo en esto, cuando se abren estos procesos históricos es muy, muy difícil cerrarlo, porque cada quien cree que la justicia única es la que él sustenta. Y una vez que se empiezan con estas cuestiones, pueden ser, a veces han sido ejercidas por militares, recordemos los casos de Argentina o Chile, muy cercanos a nosotros, recordemos los casos también en Centroamérica de varios países, donde los paramilitares o las guerrillas empiezan con procesos de exterminación de los contrincantes. ¿Por qué? Porque son contrincantes. Entonces son estos procesos muy, muy peligrosos. Yo por eso soy muy reacio, porque he leído historia y comprendo lo que sucede en estos casos, con el tema de los comités de salud pública o las ejecuciones. Ayer estaba leyendo una memoria del embajador de Cuba en México, de Márquez Sterling, cuando mataron a Madero y a Pino Suárez. Estabas preparando una nota para un trabajo y estuve releyendo la biografía de Márquez Sterling. ¿Y qué es lo que encontramos después de la decena trágica? Que mataron a muchas personas porque eran maderistas. ¿Qué tenía que ver
Gustavo Madero, nada, lo mataron porque era hermano del presidente. Y a otro igual, y a Basó, que era el ayudante, un ayudante marino que tenía eh, Madero, Gustavo, también lo mataron. Entonces empiezan estas purgas sociales que cuando comienzan suelen generar entusiasmo, porque se piensa que finalmente ya llegó la salud, ya llegó la limpieza, ya llegó unos tiempos nuevos. Y no hay un solo caso en la historia que esos comités de salud pública, tomo el nombre de los franceses, se desborden las intenciones y acaben generando un desorden social y una cantidad de injusticias mucho mayores a las que existían antes de su llegada al poder. Entonces, estas son las cuestiones que a mí, con toda franqueza, sí me preocupan mucho de empezar a generar. Desde luego, no estamos ni ahora en esa situación, pero todo tiene un comienzo y los comienzos suelen irse incrementando cuando empiezan con una mala ruta. Pues, doctor José Ramón Cosío, es importante lo que nos mencionan sobre ese tema del presidente López Obrador y sobre el otro. Yo le agradezco la oportunidad de charlar a la distancia y esperemos que en otra oportunidad volvamos a charlar para ampliar esos temas. Ya sabes que sí, José Luis, con mucho afecto, ¿eh? Cuídate mucho, seguimos en contacto. Claro que sí, ministro. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Hasta pronto, José Luis. Hasta pronto.